Eh, Buenos días, amados hermanos. Una palabra de aliento de parte del Señor para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Y la palabra se va a basar en Mateo 7:2, diciendo lo siguiente, una palabra de aliento: y que el Señor pase carbón encendido por mi boca. Y esta va a ser una palabra de reflexión y una palabra que la voy a decir con mucho temor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Con la misma vara que mide, con esa será medido. Con la misma vara que mide, con esa será medido. Hubo una vez que, la gloria para el Señor, que en más de 3 ocasiones me soñé con una persona, sueños un poco difíciles y cosas difíciles. Y no quería acercarme a esa persona, le decía que no me tocara. Y una de esas últimas veces, cuando tuve un sueño bien difícil, me levanté de madrugada. Estaba, como quien dice, estaba sola porque mi esposo estaba durmiendo y mi hijo también. Entonces yo me dije, como quien dice, en el espejo, y dije, hay personas que son tan malas y el Señor que me perdone, que Dios, aunque quiera, no va a poder perdonar, porque su corazón es difícil, hermano, es difícil. Entonces yo juzgué, sin querer juzgué, pedí perdón al Señor y todo, pero en ese momento no lo entendí. Lo que le quiero decir, amados hermanos, que no debemos de juzgar. Yo me sentí mal, pero después tuve otro sueño donde me tomaron y me dijeron que quién era mi Dios. Y yo le dije que era Jehová. Entonces dijo, con la misma vara que mide, con esta será medido. En ese momento yo no entendí, pero después tuve un sueño donde me agalleteaban y me daban galleta. Y yo decía, Dios mío, me va a matar. Entonces, la palabra que yo di entendimiento que me daban es cómo me atreví. Y eso se refería al primer sueño. Y no solamente al sueño, sino a lo que yo había dicho. Era como yo tirando una piedra, pensando que yo no tenía cosa. Y dice la palabra, cuando Jesús se refiere a la mujer que está en adulterio, que el que esté libre tire la primera piedra. Ninguno se atrevieron. Entonces en ese momento pasé un recuento de muchas, pero muchas consecuencias que duraron primeramente hasta convencerme, primeramente que yo había pecado. Y luego, para las consecuencias tan difíciles, duraron un año y pico a donde Dios me procesó de forma tal para llevarme a un arrepentimiento genuino. Entonces, aquí le digo, amados hermanos, eh, aquí le digo que la palabra me dice que con la misma vara que juzgue, con esa será medido. Entonces, le dije que me agalleteaban, el Señor me estaba corrigiendo, pero duré un proceso de un año y pico hasta que pude entender lo que había hecho, porque en ese momento no lo había entendido, pero el Señor poco a poco fue quitando capita por capita para que yo pudiera reconocer lo que yo había hecho. Y todavía es la hora que le pido al Señor que me perdone. Y amo, a través de esa persona Dios me enseñó a amar a la persona. No importa cuánto daño usted crea que una persona le haga. Cuando Pedro se acercó a Jesús para ver si podía perdonar a su hermano hasta 7, Jesús le respondió 70 veces 7. Y no en vano está en la palabra que debemos de amarnos unos a otros, porque el Señor así nos ama, de forma tal que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor perdonó mucho porque Él amó mucho y Él nos ama. Y Él quiere que sobre todas las cosas prevalezcamos primeramente en Él, amándolo, glorificándolo y adorándole. Y luego también que amemos a nuestros hermanos. Porque a veces quizás sentimos que nos dan una punzada, pero aún, aunque nos claven a cuchillazo por la espalda,
dice que debemos de dar un olor fragante para el Señor, para la gloria del Señor. Debemos amar mucho, perdonar mucho y pedirle al Señor que nos ayude, porque este es el camino que seguimos, lo que seguimos los hijos de la luz, los hijos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que vamos a ser atribulados, pero debemos de tener confianza en Dios porque ya Dios venció. Entonces Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz y un gozo que solamente Él lo da. Amados hermanos, Proverbio 3:12 dice, Dios nos corrige como a sus hijos. Dice Proverbio 3:12, para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, en cuya presencia estoy, pidiéndole que me perdone y que me acompañe y que ustedes puedan entender según su voluntad lo que Dios quiera plasmar en su corazón conforme a su hermosa voluntad. Amén, amén. Jehová corrige a sus hijos porque Él nos ama y Él es santo y nos llama a santidad y su santidad lo lleva a hacer justicia. Hebreo del 12, su versículo 6 al 11, pero yo lo voy a leer, no lo voy a leer completo, pero usted puede leerlo completo. Nos dice lo siguiente, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Dice una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, Él nos manda siempre. A nosotros como padre corregimos a nuestros hijos para que nuestros hijos sepan cómo dirigirse, cómo hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Pero nuestro Padre también nos corrige a nosotros porque Él nos ama y Él no quiere que nosotros estemos pecando por ahí. Él quiere que nosotros, ¿cómo le digo? Hagamos las cosas que a Él le agrada para mantenernos santos, pero es Él que nos santifica. Amén, amén. Dices, pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios corrige a nosotros sus hijos con vara fuerte y con mucho amor. Él nos disciplina porque para que no pequemos. En el mundo espiritual hay principios y le voy a decir, en la palabra que sale de nuestra boca siempre hay poder para vida o para muerte. Eso nos dice la palabra. Por eso le pido a Dios que trate siempre que nosotros tratemos de bendecir, porque es que en la palabra hay poder para vida o para muerte, para bendecir o para maldecir. Entonces lo que le quiero decir a ustedes, amados hermanos, que usted dice una palabra con mucha fuerza. El mundo espiritual es como un trampolín. Usted se lo dice como si fuera una pared. Y como usted lo dice, esa pared, esa palabra viene con la misma fuerza que usted la dice, la misma fuerza viene para donde de usted. Entonces, por eso, amados hermanos, nos manda el Señor a bendecir siempre, a bendecir. Entonces, si nosotros decimos bendición, esa bendición también nos cae a nosotros. Pero si nosotros lanzamos cosas que a Dios no le agrada, maldiciones y cosas difíciles, también eso nos llega. Y que Dios tenga misericordia. Ahí es que va la muerte. Porque también la palabra me dice, para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo, que de toda palabra descompuesta vamos a dar cuenta. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe y que nos ayude a hacer las cosas como a Él le agrada, no como nosotros queremos, sino como a Él le agrada. La palabra dice que en la palabra hay vida y en la palabra hay muerte. Ese es el poder de la palabra. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho temor, porque con la misma vara que usted mide, con esa seremos medidos. Entonces, solo podemos pasar conforme a Dios le agrada por el amor y la misericordia de Dios, su misericordia tan grande. Nadie puede pasar por la pesa de Dios. Dice en un salmo, que no sé si es el 61 o el 62, que nos dice que pesándolo a todos juntos será menos que la nada.
La santidad de Dios es tan grande y tan grande que solamente su misericordia es que nos permite pasar. Tenga eso pendiente, amado hermano. Y vamos a decir palabras que a Dios le agrada, palabras de bendiciones, palabras de consuelo, palabras que a Dios le agrada, amados hermanos. Porque solamente su amor y su misericordia nos limpia y nos perdona a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Por cuanto mucho amó, mucho perdonó. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para bendecir y amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y recuerde, amados hermanos, que vamos a dar cuenta de cada palabra que sale compuesta de nuestra boca, pidiéndole al Señor que les plasme a usted y a mí, a cada uno de nosotros, lo que Él quiera que nosotros aprendamos. Y pidiéndole al Señor que en su misericordia nos ayude a hablar palabras que a Él le agrada. Que Dios le bendiga y Cristo le ama, amados hermanos. Dios le bendiga mucho. Amén, amén.